Hola, buenas noches. Este informativo o este comunicado va a ser distinto a los anteriores. Creo yo que las circunstancias que estamos viviendo en Colombia lo ameritan. Yo creo que es importante eh, darnos un tiempo como para reflexionar sobre lo que está pasando, actuar cuando es necesario. Eh, digamos, la reforma tributaria propuesta por el gobierno y que ya el presidente sacó de la lista del Senado, digamos, de lo que se debe trabajar en el Senado, pues motivó a una movilización social como desde hace mucho tiempo no ocurría, que sacó a las calles a empleados, trabajadores, comunidades indígenas, campesinas, afros, estudiantes de todas las clases sociales a manifestarse frente a unas políticas del gobierno que se consideran que no tienen en cuenta la situación que estamos viviendo en este momento por la pandemia, eh, por la economía y por la crisis que está viviendo Colombia en este momento. Eh, Al desconocer, digamos, el gobierno, digamos, esta situación que está viviendo en Colombia, pues la gente, el pueblo salió a manifestarse. Y yo creo que es importante que en este momento como profesores, como estudiantes, como ingenieros, académicos, yo creo que es momento, es una coyuntura, es una situación que amerita que reflexionemos. Yo quisiera dar algunos elementos como para esa reflexión. Yo quisiera que aprovecháramos el tiempo de estas semanas o estos días que se vienen como para no solamente para salir a marchar, quien lo quiera hacer y apoyar la movilización, sino desde sus propias casas para reflexionar con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de clase, con sus profesores, con los mismos estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica o de otras ingenierías o de otras carreras sobre el rol que debemos desempeñar para transformar las condiciones que han motivado esta movilización social, las causas que hay de fondo que motivan que las personas salgan a protestar eh, y en algunos casos a protestar violentamente sin digamos, sin condición, sin tener en cuenta los efectos que eso, negativos que eso puede llegar a tener. Entonces es importante reflexionar sobre lo que está pasando, pero también sobre el rol nuestro hoy y a futuro. Para eso entonces voy a utilizar algunos datos, voy a plantear algunos datos y quisiera como sobre esos datos, algunos de ellos pues como que lo consideraran ustedes para sus propias discusiones. En Colombia en ese momento, y es como para iniciar, en Colombia somos alrededor de 50 millones de habitantes eh, y digamos, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible hay uno que está dedicado, el primero, al fin de la pobreza y digamos en esa línea de disminuir la pobreza en el mundo, pues para el 2022 se plantea un 11.9% de la población mundial. Muy bien, si consideramos entonces el último informe del DANE, eh, pues midió o tiene un estimado de más o menos unos 21 millones de colombianos en pobreza, que más o menos son personas que tienen un ingreso mensual de alrededor de 330.000 pesos mensuales. Digamos que con eso se supone que alcanza para, para medio sobrevivir, tener como una subsistencia mínima. Esos 21 millones de colombianos que en este momento están entonces en pobreza son alrededor del 42.6% de esa población. Eh, si los llevamos a otros lugares, a regiones de Colombia, ese 42.6% puede subir a un 66%, por ejemplo, como en el caso de Quibdó, o a un 57% en el caso de Riohacha. Así que, pues que esos números son relativos también al lugar donde lo midamos. Eh, de esos 21 millones de colombianos, 3.6 millones no lo eran en el 2019, es decir, que por la pandemia del COVID-19, eh, por todas las circunstancias que eso ha acarreado, pues el número de afectados se ha incrementado, el número de pobres en Colombia se ha aumentado en 3.6 millones. Si hacemos un poco más fino el análisis, la pobreza extrema
también se ha incrementado. La pobreza extrema indica aquellas personas que no tienen con qué cubrir su necesidad mínima calórica, nutricional y líquida, es decir, que tienen unos ingresos tan pobres que no les permite eh, acceder al mínimo requerido para sobrevivir. En Colombia son 6.3 millones de colombianos. Si lo vemos es casi la población de Bogotá, es más del doble de la población de Cali, distribuida en distintos lugares de Colombia, pero de todas maneras es un número altísimo que es cerca del 13% de colombianos. 2.3 millones más de los que había en 2018. Son 6.3 millones de colombianos que viven en miseria, en una miseria extrema, en unas circunstancias aterradoras de vida. Si llevamos de nuevo a unas regiones de Colombia, en Quibdó, por ejemplo, de nuevo, esta pobreza extrema llega a un 30% y en Riohacha un 27.7%, cerca del 30% también. Así que depende de donde estemos observando y hagamos esas mediciones, pues esas poblaciones se incrementan. Según el DANE, digamos, la pobreza extrema es para aquellas personas que tienen ingresos por debajo de los 145.000 pesos mensuales. Yo quisiera entonces, digamos que, cómo plantear una discusión sobre un país que se está movilizando, en un país que tiene casi la mitad de su población en una pobreza tenaz, muy difícil, que en unas condiciones de vida lamentables y que no tienen salida, digamos, ahora en medio de la pandemia. Y en esas circunstancias el gobierno propone una reforma tributaria y ahorita propondrá una reforma a la salud, una reforma pensional que, que moviliza a las personas. ¿Cómo entonces desde la ingeniería podemos contribuir a transformar las condiciones que están afectando o que nos afectan a nosotros como sociedad colombiana? Eh, digamos, hay muchos caminos para hacerlo, desde la docencia, desde la investigación, pero también quisiera como que desde ustedes mismos, como estudiantes de ingeniería, como egresados ya de la profesión, como profesionales, como ingenieros electrónicos, ¿qué podemos hacer? Hay un plan del gobierno 2018-2022 de TIC, de cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones puede llegar a ser usado para mejorar, digamos, las condiciones de vida de Colombia. Entonces plantean una transformación digital que permitiría a las empresas acceder a tecnologías avanzadas en computación de alto desempeño, en Internet de las cosas, en inteligencia artificial, en robótica, en impresión 3D, realidad virtual y todas estas tecnologías que nosotros conocemos porque son usuales en el cotidiano de nuestra profesión, de nuestra universidad, de los proyectos que hacemos de semestre, en los proyectos que hacemos de grado, eh, pero que finalmente no alcanzan a penetrar, a ser parte de lo cotidiano de las empresas, desde las micro hasta las grandes. Se espera entonces que si estas empresas lo asumen, lo perfeccionan, aumentarían su rendimiento, su producción y con ello quizás también la misma legalidad de esos productos y la equidad de la distribución de riqueza. Con ello, las personas que están involucradas con estas empresas pues tendrán un mayor bienestar y las personas que trabajarán en estas empresas pues podrán mejorar su calidad de vida. Digamos que es una propuesta que puede ser idealista, pero que de alguna forma se acerca mucho a lo que nosotros como ingenieros electrónicos podríamos contribuir o debemos contribuir. Eh, si hablamos de penetración de tecnologías maduras, este mismo, eh, digamos, plan TIC plantea que las empresas grandes tienen un 76% de uso de estas tecnologías maduras como sistemas mecánicos o químicos para producción industrial, como máquinas rotativas, máquinas hornos, ¿cierto? Son máquinas tecnologías que ya se han madurado durante muchos años y que la industria lo ha venido haciendo, lo ha utilizado durante mucho tiempo, instrumentación, incluso la instrumentación electrónica tradicional. Las pequeñas y medianas tienen un 60% de estas máquinas y micro
un 52% de este tipo de tecnologías maduras. Eh, Sin embargo, cuando hablamos de tecnologías avanzadas, ya los números son terribles. Por ejemplo, Internet de las Cosas, apenas hay una penetración en las empresas colombianas de un 9%. El uso de datos masivos o Big Data solamente un 3.2%. El tema de impresión 3D, una tecnología que es supremamente importante para el prototipado de dispositivos y de equipos, apenas un 2.2%. Inteligencia artificial, que junto con los datos masivos pues permitirían a las empresas acceder a mercados de una mejor forma, reconocer el mejoramiento de sus productos y de su uso de información, solamente un 1.8%. La robótica, apenas un 1.5% para mejorar los procesos de automatización industrial, y la realidad virtual apenas un 1%. Se plantea que la realidad virtual para todos los procesos de mejora, de mantenimiento, de aseguramiento de calidad, pues son supremamente útiles, y apenas un 1% en las industrias colombianas. Ah, Cuando en este mismo informe se plantea que por qué entonces estos números son tan bajos, se le pregunta a los empresarios desde las micro hasta las grandes empresas por qué se plantean estos elementos. Uno de los primeros puntos es la falta de cultura. Digamos, es digamos no, el discurso, las tecnologías avanzadas no hacen parte del pensamiento normal de los empresarios colombianos. Desconocen estas tecnologías, no saben en qué utilizarlas, no saben cómo implementarlas. Eh, la mentalidad de los empresarios quizás un poco tradicional, quizás sobre lo seguro, sobre lo que ya conocen. Es difícil salirse de la caja, salirse de la zona de confort, digamos, que ya tienen las industrias colombianas para poder tratar de apropiarse de otro tipo de tecnologías. Y pues no hay un recurso humano suficientemente bien calificado para hacer uso. Y además, si no hay una cultura, si hay un desconocimiento de estas tecnologías, si no hay una mentalidad, pues, pues ese recurso humano tampoco lo requieren, ¿cierto? Si no se saben qué utilizar robótica con inteligencia artificial, con visión artificial, pues menos van a requerir una persona que venga aquí a implementarlo. Entonces, digamos que la reflexión que quiero dar y que quisiera que ustedes también plantearan en sus salas de clase, en sus discusiones con sus compañeros, con otros compañeros de otras carreras, de otras facultades, quizás de otras universidades, es cuál es el rol de nuestra profesión, de cada una de nuestras profesiones, para transformar las condiciones de fondo que han motivado la protesta social. Cómo desde la ingeniería electrónica podemos contribuir a mejorar el bienestar de millones y millones de personas en Colombia. Cómo con el uso de tecnología, con el uso de electrónica, con el uso de dispositivos, con el uso de nuevas formas de acercarnos a la industria, de mejorar sus procesos, podemos mejorar las condiciones de vida y el bienestar de tantas personas. Transformar entonces esos porcentajes terribles que tenemos en índices de miseria o de pobreza extrema, eh, creo yo que es una labor fundamental, crucial, primordial, de todos los profesionales que en este momento eh, están en el territorio. Así que los invito a dar esa reflexión, los invito a que pensemos sobre nuestra labor, sobre lo que está sucediendo en Colombia, desde sus casas, desde las aulas de clase, desde las aulas virtuales, en todos los espacios, con sus familias, con sus amigos. Les deseo lo mejor. Ojalá para Colombia que esto sea un punto de quiebre muy importante, que esta coyuntura sea apropiada para que todos estemos mejor, para mejorar las circunstancias de vida de tantos y tantos colombianos que en este momento no tienen con qué alimentarse, no tienen con qué sobrevivir. Vamos a ver si logramos un consenso nacional que nos permita cambiar esta, esta digamos, esta manera de, de vivir en que estamos. Un abrazo para todos, se cuidan y lo mejor para todos.